Título Episodio 1. La mujer que no podía morir. Dicen que en un pueblo escondido entre montañas y cruces oxidadas, hubo una mujer que murió 3 veces, y regresó 3 veces. Yo no la vi morir, pero vi el miedo en los ojos de quienes la velaron. Se llamaba Magdalena. Y lo primero que volvió a decir, al despertar en su ataúd, fue: Dios me castigó por creer en él. El sacerdote la declaró impura. El pueblo, unánime, la llamó blasfemia. Pero nadie podía explicar por qué su corazón latía de nuevo. Porque su piel, fría como la piedra, recobraba el calor de un recién nacido. El primer regreso fue al amanecer de un domingo santo. La tierra aún guardaba el olor de su entierro. Pero Magdalena apareció caminando descalza por el camino de polvo. Sangraba por las palmas de sus manos, como si le hubiesen clavado clavos invisibles. El milagro no vino del cielo, murmuró. Y nadie supo si eso era advertencia o confesión. La iglesia decidió callarlo todo. No hubo misa ese día. El padre Alonso cerró las puertas del templo y colocó agua bendita en las endijas. Pero las campanas sonaron solas a medianoche. 3 veces. La segunda vez que murió fue por envenenamiento. Su propia hermana, atormentada por la vergüenza, le ofreció vino mezclado con cicuta. Magdalena cayó como una flor marchita. Pero al tercer día, su tumba apareció vacía. Solo quedaba una nota escrita con ceniza. Lo que me revive no es gracia, es deuda. Y entonces comenzaron los susurros. Que si Magdalena era un milagro prohibido. Que si su vida desafiaba las reglas del cielo. Que si cada regreso traía consigo una señal de algo más grande. Algo más oscuro. Yo era niño cuando la vi por última vez. Recuerdo su mirada, no de una santa, sino de alguien que había estado demasiado cerca de Dios. Y había vuelto con cicatrices que no eran del cuerpo. Esa fue la tercera vez que murió. Quemada viva en el altar por los que creían hacer justicia divina. Pero el altar no ardió. Y a la semana siguiente, el padre Alonso fue encontrado de rodillas frente al mismo altar, los ojos abiertos, secos, como si hubiera visto a Dios, o a lo que vino después de él. Episodio 2. La cruz que sangra. Dicen que el altar donde quemaron a Magdalena nunca volvió a estar limpio. Que cada madrugada del viernes, una gota de sangre cae desde la cruz de madera. No es pintura, no es óxido, es sangre tibia. Yo la vi, y ojalá no lo hubiera hecho. Después del regreso de Magdalena, si es que se le puede llamar así, el pueblo entero comenzó a enfermar. No físicamente, sino del alma. La gente soñaba con ella. Escuchaban su voz en los rezos. El pan del domingo sabía a tierra. Y el vino de misa olía a fuego. El padre Alonso dejó de hablar en voz alta. Solo susurraba. Y los que se acercaban demasiado al altar, decían que oían una respiración detrás del crucifijo. Una respiración femenina. Una noche, Marta, la hija del sacristán, desapareció. Tenía apenas 12 años. Encontraron sus zapatos frente al confesionario. Y una cruz rota entre sus dedos. Una cruz que sangraba. La abuela Gregoria, la más vieja del pueblo, dijo que eso era señal del milagro invertido. Un don que nace del cielo, pero que es robado por el infierno. Magdalena no fue elegida, dijo entre dientes. Fue tomada. Y entonces entendí algo que me heló los huesos. Quizás no fue Dios quien la revivió. Quizás fue lo que vino cuando Dios se quedó en silencio. El pueblo intentó bendecir todo de nuevo. Vinieron 3 sacerdotes de lejos. Trajeron incienso, reliquias, hasta un fragmento de hueso de un santo. Pero cuando comenzaron el rito, la cruz del altar lloró sangre. Una lágrima larga, espesa, roja, y los 3 sacerdotes huyeron. Uno de ellos, antes de salir, gritó: «Esto no es de nuestro lado». Desde entonces, nadie mira de frente esa cruz. Y en el diario de misa, en el margen de una página, alguien escribió con tinta negra: «El milagro sigue caminando». Episodio 3. El niño que habló en lenguas. Nadie esperaba que el siguiente signo viniera de un niño. Menos aún, del más callado del pueblo. Samuel tenía 8 años. No hablaba desde que nació. No por miedo. No por trauma. Simplemente, no había dicho una sola palabra. Hasta que tocó la cruz que sangraba. Fue un martes de silencio pesado. La madre de Samuel limpiaba el altar, con los ojos evitando la cruz. Pero el niño se acercó. Puso su manita en la base de madera, aún manchada de rojo seco. Y entonces habló. No en español. No en latín. En una lengua que sonaba a eco. A viento dentro de una tumba. A campanas ahogadas en agua bendita. Sus ojos giraron en blanco. Su voz no era suya. Y cada palabra que decía, hacía temblar el piso del templo. Uno de los presentes, el viejo maestro Abelardo,
Cayó al suelo llorando. «Es la lengua de los ángeles caídos», gritó. Lo leí una vez, en un libro que fue quemado por la iglesia, cuando lograron separar al niño de la cruz. Samuel desmayó, y en el suelo, marcado por su sombra, quedó escrito en sangre una sola frase: «No es milagro si Dios no lo pidió». Esa noche, el pueblo entró en pánico. Las campanas sonaron solas. Otra vez, el aire olía a incienso y a podredumbre. El padre Alonso, cada vez más demacrado, pidió a todos confesar sus pecados. Pero nadie se arrodilló, porque en sus corazones ya sabían que algo más fuerte que el pecado estaba entre ellos, y que no venía a juzgar, venía a recordar. A la mañana siguiente, Samuel ya no estaba en su cama. La ventana estaba abierta. En el alféizar, una gota de sangre, y colgando del techo de su cuarto, una pequeña cruz de madera negra, que nadie había visto antes. Episodio 4, la procesión de los mudos. Esta noche, el silencio late más fuerte que las campanas. Yo estaba en la plaza vacía cuando el bronce del campanario empezó a rugir solo, como un corazón empujado fuera del pecho de Dios. Ninguna cuerda se movía, pero cada golpe parecía decir mi nombre. Fue entonces cuando los vi. Una fila de sombras salió de los callejones, guiada por la luz enferma de la luna. Eran vecinos que yo conocía de toda la vida, doña Eulalia con sus trenzas grises, los gemelos Zapata, incluso el viejo carnicero, pero caminaban como sonámbulos, con la cabeza inclinada y los labios sellados por un hilo negro que destellaba con cada paso. Nadie hablaba, y aún así, una letanía indescifrable vibraba en el aire. Era la misma lengua que Samuel había pronunciado antes de desaparecer. Al frente de la procesión marchaba él, el niño mudo que ahora hablaba por todos. Sostenía la pequeña cruz de madera negra, esa que apareció colgada en su cuarto. Cada vez que la alzaba, caían gotas de sangre que no pertenecían a ningún cuerpo visible. El empedrado las absorbía con un siseo, como si bebiera sacramento. La caravana avanzó hasta el atrio de la iglesia. Las puertas, clausuradas desde el rito fallido, se abrieron con un gemido de tumba. Dentro, el altar parecía respirar, la madera hinchada, palpitante, cubierta por velas que nadie había encendido. Sobre la cruz principal, la herida de sangre fresca latía al ritmo de un corazón ajeno. El padre Alonso emergió de la sacristía con un rostro consumido por noches sin luz. Blandía un relicario como espada, repitiendo salmos que se deshacían en su propia boca. Cuando intentó acercarse a Samuel, la cruz negra estalló en un chirrido agudo. Del aire cayeron astillas incandescentes que dibujaron un círculo de ceniza alrededor del niño. El sacerdote retrocedió, y el relicario se le rompió en sal. Lo juro, granos de sal ondearon en el suelo como polvo de huesos. Yo quise gritar, pero mi voz murió en la garganta. Sentí un ardor en el pecho. Miré mi camisa y encontré, marcado bajo la tela, un símbolo idéntico a la cruz negra, grabado en carne viva sin haber sido tocado. La impresión ardía como hierro, y cada latido empujaba un eco dentro de mí: deuda, deuda, deuda. En el centro del altar, Samuel alzó la mano libre y habló otra vez, más claro, como si 1000 voces le prestaran la suya. El milagro se paga con silencio, y la carne es la moneda. Entonces, la fila de vecinos comenzó a desatar el hilo de sus labios. Uno a uno, se arrancaron la costura sangrante y ofrecieron el hilo a los pies del niño. Cada hebra se convirtió en ceniza que subía hacia las vigas, formando un remolino. Dentro de aquella nube, por un instante, vi el rostro de Magdalena, ojos de brasas, sonrisa rota, y comprendí que no estaba regresando. Nunca se había ido. Las campanas golpearon una vez más, huecas, anunciando algo que aún no sé nombrar. Cuando la nube de ceniza se disipó, el templo es. Episodio 5, el Evangelio de ceniza. Esa madrugada, nadie durmió en el pueblo, no porque tuviéramos miedo, sino porque, por primera vez, sentíamos que Dios nos estaba evitando. Después de la procesión de los mudos, comenzaron a aparecer hojas, no caídas de árbol, no arrancadas por el viento. Eran páginas quemadas a medias, esparcidas por las calles, los tejados, incluso dentro de nuestras casas cerradas. Yo encontré una en mi almohada. No tenía título, ni número, solo frases incompletas, escritas con una tinta que olía a sangre seca. Y el cuerpo será devuelto, si la fe lo exige. Pero la fe torcida dará a luz lo que ni el cielo puede nombrar. Nadie sabía de dónde venían. Pero todos entendimos una cosa: estábamos leyendo un evangelio que nunca debió escribirse. Lo llamaron el Evangelio de ceniza. La abuela Gregoria fue la primera en juntar las hojas. Tenía más de 80 años. Pero sus manos no temblaban mientras colocaba cada página como si armara un rompecabezas maldito.
Dijo que ese texto no fue inspirado por Dios, sino por una mujer que escuchó su voz desde el reverso del cielo. Magdalena. Ella no había muerto 3 veces. No, ella había cruzado la puerta 3 veces. Y cada vez, traía algo de regreso. El Evangelio hablaba de un segundo aliento. Un susurro divino deformado por el deseo humano. Un milagro hecho por voluntad. No por gracia. Una página decía: el verdadero castigo no es el infierno. Es el milagro concedido al corazón equivocado. Y entonces entendimos. Magdalena no fue elegida. Fue insistente. Pidió tanto a Dios, que algo más escuchó. Y eso le respondió. Aquella noche, Gregoria organizó una reunión secreta en la cripta vieja. Bajo la iglesia. Solo los que habían soñado con Magdalena podían entrar. Éramos 7. Dentro, la temperatura era otra. Más que frío, sentíamos que el aire nos pesaba. Como si cada respiración fuese juicio. Gregoria colocó las páginas en el suelo, formando un círculo. En el centro, puso la cruz negra que alguien había dejado en su puerta esa misma mañana, envuelta en un pañuelo bordado con la palabra renace. Encendimos velas. Recitamos un salmo. Pero las palabras se torcían en la boca. Una vela explotó. Otra lloró cera negra. Y entonces, todas las páginas comenzaron a arder, sin fuego visible. En el humo, vimos rostros. Samuel, el padre Alonso. Y por último, ella, Magdalena. No como mujer, sino como mártir de su propia fe. Sus ojos eran 2 bocas abiertas. Y de ellas salía una frase que todos oímos en la mente. No todos los milagros vienen para salvar. Cuando el humo desapareció, solo quedaba la cruz negra. Pero ya no era madera. Era hueso. Episodio 6, donde las oraciones se pudren. Desde la noche en que el evangelio de ceniza ardió sin fuego, las oraciones dejaron de subir. No lo digo como metáfora. Lo vimos. Las palabras que antes salían de nuestras bocas con esperanza, ahora caían al suelo como insectos muertos. Doña Maruja, que nunca faltaba a misa, fue la primera en notarlo. Se arrodilló frente al altar. Pidió por su nieto enfermo. Y al abrir los ojos, sus labios estaban pegados. No por magia, por miedo. Miedo de que algo escuchara. Desde entonces, rezar en voz alta se volvió un riesgo. Algunos lo intentaron. Y cada uno perdió algo. Mateo, el panadero, perdió la lengua. Susan, la maestra, olvidó el rostro de su hijo. Y el alcalde, que desafió todo con un Padre Nuestro gritado en la plaza, murió con las manos juntas y los ojos quemados hacia adentro. Fue entonces cuando alguien habló del pozo. Un pozo antiguo, seco desde hacía décadas, en lo alto del monte San Elías. Dicen que ahí cayó la cruz negra de hueso, que alguien la arrojó al fondo como ofrenda, o como advertencia. Yo fui, no por fe, sino por rabia. Quería entender por qué Dios callaba mientras su pueblo se pudría en plegarias sin eco. El camino al pozo estaba cubierto de ceniza. No polvo, no tierra. ¿Ceniza? Como si cada paso borrara una promesa vieja. Y al llegar, lo vi. El pozo no estaba vacío. Había agua. Pero no reflejaba el cielo. Reflejaba otra cosa. Me asomé. Y vi a Magdalena, de pie, dentro del agua, mirándome. No con ojos humanos, sino con un rostro hecho de todas las oraciones no respondidas. Grité, pero no salió sonido. Solo un suspiro ajeno. Como si el pozo me exhalara desde adentro. Entonces, una voz. Clara, crue, sagrada. No hay milagro sin precio. Y el tuyo es recordar lo que el mundo quiso olvidar. La cruz emergió lentamente del agua, flotando hacia mí. No necesitaba tocarla. Solo verla me bastó para entender. El milagro prohibido no fue Magdalena. Fue el permiso. La grieta abierta entre fe y desesperación. Y alguien, o algo, entró por ella. Volví al pueblo. Pero todo había cambiado. Las imágenes de los santos lloraban barro. El agua bendita hervía sin calor. Y en cada pared, escrito con letras temblorosas, estaba el mismo mensaje. De rodillas no se suplica. Se sangra. Desde entonces, nadie reza. Solo se escucha una canción suave, en lengua antigua. Cada medianoche. La misma que Samuel murmuró. La misma que ahora los niños tararean mientras dibujan cruces con lápiz en las paredes. Cruces que sangran. Episodio 7. El rito del espejo negro. Su nombre era Elías Ramírez. Antiguo monaguillo. Devoto hasta los huesos. Y el último en seguir llamando a Dios por su nombre, sin miedo. Lo encontramos solo, viviendo en la vieja rectoría, rodeado de crucifijos tapados con mantas negras. Decía que la luz ya no bastaba, que para escuchar de nuevo a Dios, había que mirar donde nadie quiere mirar. Y por eso construyó el espejo.
No uno común. Uno hecho con polvo de hueso. Lágrimas de sal y agua del pozo maldito. Un espejo negro como pecado no confesado. Elías afirmaba que, si el milagro prohibido había cerrado el cielo, entonces solo un acto de fe extrema podría abrirlo de nuevo. No una oración. No una misa. Un sacrificio. El pueblo, desesperado, fue a verlo. Algunos por esperanza. Otros por morbo. Yo fui porque escuché su voz en sueños. No llamándome. Advirtiéndome. Esa noche, el espejo negro reposaba sobre el altar caído de la iglesia. Nadie respiraba. Elías se arrodilló. Y con un cuchillo de obsidiana, se abrió el pecho. Literalmente. No gritó. No tembló. Solo murmuró. Si el cielo ya no ve, que me mire lo que queda detrás. Y entonces, el espejo respondió. No con reflejo. Con presencia. Una figura sin rostro emergió desde dentro. Hecha de sombra y oro enfermo. Tenía alas. Pero no volaba. Tenía voz. Pero no hablaba. Y aún así, todos la oímos en la cabeza. Como un relámpago dentro del alma. No soy Dios. Pero nací del deseo de volver a verlo. Elías cayó al suelo. Su herida no sangraba. Del corte brotaba ceniza. Y el espejo comenzó a replicarse. Fragmentos negros aparecieron en las paredes. En los ojos de los niños. En las gotas de lluvia. Todo reflejaba ahora algo que no era este mundo. En el piso, junto al cuerpo de Elías, apareció escrita una frase en letras temblorosas. El verdadero milagro no es que Dios escuche. Es que aún no haya respondido con fuego. Desde entonces, nadie entra a la iglesia. El altar está cubierto de espejos negros. Todos vibrando suavemente. Como si respiraran. Cada medianoche, uno se enciende por dentro. Y si te atreves a mirar, no ves tu reflejo. Ves el rostro que Magdalena trajo. Episodio 8, el fuego que no quema. No todo el fuego destruye. Algunos arden para abrir puertas. Desde el día del espejo negro, el pueblo dejó de confiar en la luz. Pero fue entonces cuando apareció el fuego. No en llamas. No en humo. Sino en forma de calor sin origen. De resplandor sin foco. Las paredes comenzaban a brillar suavemente al anochecer. Las cruces, antes cubiertas por ceniza, ahora parecían sudar oro líquido. Y en el centro de la plaza, apareció ella. Magdalena. No caminaba. Flotaba. Envuelta en un manto de fuego que no quemaba nada, pero hacía sangrar los ojos de quien lo miraba fijo. Yo estaba entre los que se arrodillaron. No por devoción. Por instinto. Como un animal que reconoce al depredador más allá del lenguaje. Magdalena no hablaba. Pero el aire a su alrededor vibraba con un murmullo. Como rezos al revés. Como candelas que lloraban en silencio. Una niña se acercó. Pequeña. Llamada Inés. Tenía fiebre desde hacía días. Su madre la empujó suavemente hacia la figura de Magdalena. Con ojos húmedos y manos temblorosas. La niña tocó el manto. Y se desmayó. Todos corrimos. La madre gritaba. Pero Inés se levantó. Sus ojos eran completamente blancos. Sus labios susurraban una oración en una lengua que nadie conocía. Pero que todos entendimos. No hay castigo más justo que recibir lo que se pidió con fe ciega. El fuego que rodeaba a Magdalena comenzó a expandirse. Cubría la fuente, las bancas, los faroles. Y sin embargo, nada ardía. Solo el alma. Lo supe porque sentí la mía retorcerse. Vi escenas dentro de ese fuego. Yo robando en mi juventud. Mi madre llorando en la cocina. Mi abuelo rezando, y una sombra escuchándolo desde la esquina. No era fuego. Era juicio. Uno por uno. Los vecinos huyeron. Pero aquellos que no habían confesado nunca, no pudieron moverse. El fuego los envolvió. Y cuando se apagó, seguían allí. Pero algo en ellos se había ido. Los ojos eran cáscaras. Las voces, ecos. Y Magdalena sonrió. Por primera vez. Y fue peor que todos sus silencios juntos. Antes de desaparecer, dejó una marca en el suelo, una cruz invertida, formada por cera derretida y cabellos humanos. Y bajo ella, escrito con ceniza: el verdadero milagro es sobrevivir al fuego, y aún querer volver a rezar. Episodio 9, el pacto de los que ya no creen. Una iglesia vacía es solo piedra. Una iglesia vacía de fe, es una herida abierta. Tras la aparición de Magdalena y su fuego que no quema, el pueblo quedó dividido. Unos huyeron. Otros se encerraron en sus casas. Y unos pocos comenzaron a reunirse en las sombras. No para rezar. No para resistir. Para pactar. Yo fui testigo. No por elección, sino por error. Creí seguir a un perro callejero que ladraba hacia el cementerio. Pero terminé en el sótano de la vieja escuela, donde vi algo que no he podido olvidar. Una mesa circular,
velas negras, y 7 figuras encapuchadas, con crucifijos invertidos tatuados en la lengua. Ellos no adoraban al demonio, ni invocaban a Magdalena. Ellos buscaban negociar con aquello que respondió cuando Dios guardó silencio. Los llamaban los descreídos. No porque nunca creyeron, sino porque eligieron dejar de creer con tanta fuerza, que esa decisión abrió otra puerta, una que no llevaba al cielo ni al infierno, sino a lo que hay entre los dos. Esa noche, uno de ellos habló. Era Tomás Ortega, el boticario. Había perdido a su hijo el mismo día que el fuego cubrió la plaza. Lo vimos colocar una fotografía sobre la mesa, junto a un pedazo de pan sin levadura y una hebra de cabello de su esposa muerta. Dijo, con la voz temblorosa, «Yo no quiero milagros, solo quiero una respuesta». Y entonces, el suelo sangró. Literalmente, una grieta se abrió bajo la mesa, y de ella brotó un líquido espeso, oscuro, tibio. Los presentes se arrodillaron y mojaron sus dedos en él. Luego, se tocaron los labios. Yo intenté huir, pero una voz me detuvo. Una voz sin boca. Una que venía desde dentro de mí mismo. Si el cielo no responde, tú puedes convertirte en respuesta, pero tendrás que dejar de preguntar. Esa fue la condición del pacto. Desde entonces, los descreídos caminan entre nosotros. No rezan, no bendicen, pero cada vez que Magdalena aparece, la miran a los ojos, y ella desvía la mirada. Porque el que ya no cree, no puede ser controlado, pero tampoco puede ser salvado. Yo llevo días sin dormir. En mi brazo ha aparecido un símbolo, un círculo con una grieta que atraviesa su centro. Y cada vez que intento orar, me sangra la boca. Anoche, escuché a Tomás susurrar desde mi ventana. Ya no necesitamos milagros. Nosotros somos el milagro que viene cuando todo lo sagrado se pudre. Episodio 10. Los santos vacíos que caminan. Primero fue San Antonio, el que estaba en la capilla del cementerio. Un amanecer. Alguien lo vio en el camino rural. Sostenía su bastón de yeso, cubierto de tierra húmeda, y su túnica goteaba agua bendita oscura. No hablaba, pero cada pájaro que lo cruzaba caía muerto, sin heridas, solo, sin alma. La noticia se esparció como plaga. Las estatuas de los santos comenzaron a desaparecer de sus pedestales. San Sebastián fue hallado en la casa de una mujer moribunda. Estaba de pie junto a su cama, inclinado, con una mano sobre su pecho. La mujer murió con una sonrisa que no era suya. Sus ojos, vacíos. Las autoridades religiosas no hicieron nada, porque no quedaban autoridades. El último sacerdote fue visto arrodillado frente al espejo negro, repitiendo, no todos los santos fueron elegidos. Algunos fueron fabricados. Los llamamos los santos vacíos, porque por dentro ya no eran piedra, eran recipientes. ¿De qué? Nadie lo sabía. Pero cada aparición traía algo peor que milagros. Traía memoria. En mi casa tenía una pequeña figura de Santa Lucía. Mi abuela solía rezarle cada noche para que mis ojos nunca vieran el mal. Una tarde, escuché un golpe en el pasillo. La figura ya no estaba en el altar. La encontré en mi habitación, sobre mi cama, con sus ojos arrancados, y un susurro en el aire. Ahora verás lo que rezaste no ver. Desde entonces, tengo visiones. Veo al pueblo como era antes, y como es ahora, y como será si nadie detiene el avance de los santos vacíos. Ellos no caminan como humanos. No necesitan moverse. Aparecen donde hay fe, rota, y consumen lo que queda. Algunos dicen que son guardianes del milagro prohibido. Otros, que son castigo divino. Yo, creo que son algo peor. Restos de la presencia de Dios, deformados por la desesperación humana. Una noche, uno de ellos habló. Era San Judas, el patrón de las causas imposibles. Estaba frente a la iglesia abandonada. Y su voz no era voz. Era coro. 1000 voces. Mujeres, hombres, niños, todos rezando al revés. Y entonces dijo, no somos milagros. Somos lo que queda cuando el milagro se pudre. Desde entonces, cada vez que una estatua desaparece, alguien pierde algo. Un recuerdo, una lágrima, un sueño. Y en su lugar, queda una cruz negra dibujada con ceniza. Episodio 11. La misa donde nadie comulgó. La iglesia volvió a abrir sus puertas. Nadie la tocó. Nadie la forzó. Simplemente, al amanecer, los portones estaban abiertos. Y el incienso ardía solo, flotando como si el aire tuviera fe propia. Nadie quería entrar, pero todos sabíamos que estábamos invitados. Era domingo, el primero en semanas sin gritos, sin espejos que sangran, sin fuego que juzga, solo silencio, y un olor dulce, como si algo santo estuviera pudriéndose en el altar.
A las 6 en punto. Las campanas sonaron. 12 veces. Sin cuerda. Sin viento. Entramos. Yo iba detrás de los demás. Con el corazón latiendo como si llevara una culpa que no era mía. El templo estaba lleno. Cada banco ocupado. Pero no por vivos. Los santos vacíos estaban sentados entre nosotros. Sus ojos, negros. Sus cuerpos, rígidos. Como si asistieran no a una misa, sino a un juicio. En el altar. Alguien esperaba. No era el padre Alonso. Era Magdalena. Vestía túnica blanca. Con las manos abiertas. Mostrando las cicatrices de sus muertes. Y habló con voz clara. Como si su garganta ya no le perteneciera. Esta misa no es para el alma. Es para lo que queda, cuando el alma ya no puede sostener la fe. Sacó un cáliz negro. Lo alzó. Y dentro no había vino. Había ceniza líquida. Luego alzó una hostia. No redonda. No blanca. Era oscura. Hecha de algo que aún no ha sido nombrado. Nadie se movía. Los que comulguen, volverán a recordar. Los que no, serán recordados. Una mujer se levantó. Camila, la florista del pueblo. Tomó la hostia. Cerró los ojos y la puso en su lengua. No gritó. No cayó. Pero sus ojos empezaron a sangrar oraciones. Frases enteras fluían de sus pupilas. Versículos que nadie había leído. Nombres de ángeles que ya no existen. Y una palabra que se repetía. Perdonados. Entonces entendimos. La misa no era para celebrar la fe. Era para absorberla. Para vaciar a los últimos creyentes. Y usar esa fe como puente. Yo salí corriendo. Lo juro, pero al cruzar la puerta, escuché la voz de Magdalena por última vez. Ya no somos los fieles. Ahora somos el altar. Y desde esa noche, las hostias aparecieron solas en las puertas de nuestras casas. Negras. Frías. Esperando. Episodio 12, donde Dios no entra, pero algo más sí. El pueblo ya no tenía nombre. Los letreros fueron arrancados. Los mapas lo omitían. Y cada vez que alguien intentaba recordarlo, una campana sonaba. Aunque nadie supiera de dónde. Después de la misa sin comunión. Después de las hostias negras dejadas como amenazas suaves en cada umbral. Comenzó el vaciamiento. No de cuerpos. De presencia. Los relojes se detenían a las 3:33. Las sombras no seguían al sol. Y las fotografías, poco a poco, se borraban solas. Nadie sabía quién era quién. Solo quedaban rostros. Y en el centro de todo, la iglesia ardía de dentro hacia afuera. Pero sin llamas. Solo una luz dorada. Pálida. Densa, que se filtraba por cada rendija como un humo que pensaba. Un día, un niño habló. Uno de los que ya había olvidado su propio nombre. Dios no entra aquí, porque ya hay alguien sentado en su trono. Nadie se atrevió a preguntarle cómo lo sabía. Porque todos, en lo más profundo, ya lo sentíamos. Cada oración que alguna vez hicimos se había podrido en el aire. Cada cruz era ahora una grieta. Y cada promesa de salvación se convertía en eco burlón en los pasillos de nuestras casas. Yo, que una vez recé con fe verdadera, bajé al pozo por última vez. No para pedir, para mirar. Dentro, ya no había agua. Solo una cuna de piedra. Y sobre ella, un cuerpo que respiraba como si el tiempo le perteneciera. Era Magdalena. Pero no la mujer, sino lo que habitaba en ella ahora. Su rostro era una máscara de carne. Sus ojos giraban sin pausa. Y su pecho estaba abierto, mostrando un corazón negro que no latía, pero vibraba como una campana bajo tierra. Y entonces lo escuché. No su voz, sino la del que estaba detrás. Detrás de todo. Detrás del fuego. De los espejos. De los santos vacíos. De las hostias negras. Una voz sin volumen, pero que hacía sangrar los dientes. No soy Dios. Soy lo que queda, cuando lo llaman tanto, que deja de venir. Me caí de rodillas. No por devoción. Por derrota, al levantar la vista. Magdalena, o lo que usaba su cuerpo, extendió una mano. Me ofrecía una última hostia. Y por un instante, pensé en tomarla. Pensé en rendirme. En dejar de buscar al Dios que ya no caminaba con nosotros. Pero entonces, vi algo. Un cuaderno pequeño. Viejo. Enterrado junto al pozo. Era de Samuel. Y solo decía una frase. Si Dios no entra, entonces alguien debe cerrar la puerta por dentro. Salí. Encendí fuego. Quemé la iglesia. Quemé las estatuas. Quemé el altar. Y por último, el espejo. Las llamas no me tocaron. Pero oí gritar algo. Algo que no había sido nombrado aún. Y que quizás ya no volverá. Ahora. El pueblo está vacío. Pero ya no sangra. Ya no arde. Ya no reza. Y en lo profundo, algo duerme. Esperando.
a que alguien vuelva a pedir un milagro. Episodio 13, el día que el cielo miró hacia otro lado. Ese día, el sol no salió, pero nadie notó su ausencia, porque en un pueblo sin fe, la luz no alumbra, solo hiere. Todo estaba en silencio. No el silencio pacífico de los cementerios, sino ese que ocurre cuando incluso los muertos se han cansado de esperar resurrección. Las cruces seguían en pie, pero no marcaban tumbas, marcaban promesas rotas. Y en el centro de la plaza, donde una vez Magdalena sonrió con fuego en los ojos, solo quedaba un charco seco en forma de estrella invertida. Nadie se atrevía a pisarlo. No por miedo, por respeto al vacío. Yo era el último. Los descreídos habían desaparecido. Los niños ya no cantaban. Las campanas, rotas. Solo quedaba yo, y la pregunta: ¿qué ocurre cuando el cielo elige mirar hacia otro lado? No como castigo, sino como olvido. Comencé a escribir esta historia en pedazos de papel arrancados de Biblias viejas. No para advertir, sino para recordar. Porque el verdadero milagro prohibido no fue Magdalena, ni los espejos, ni los santos huecos. Fue que un pueblo entero insistió en ser escuchado, hasta que lo consiguió. Pero no por Dios. Algunos aún me visitan en sueños. Camila, la florista sin alma. Samuel, con los ojos blancos y la cruz negra dibujada en la frente. Incluso Tomás, el descreído que pactó sin saber el precio. Me dicen lo mismo. El cielo miró hacia otro lado, y lo que nos respondió nunca parpadea. Un cuervo aterriza cada mañana en mi ventana. No canta, no vuela, solo observa. Y en sus ojos veo reflejada la iglesia que ya no existe, ardiendo otra vez, eterna, sin consumir nada, excepto la memoria. A veces me pregunto si aún puedo rezar, si alguna palabra en mi boca no ha sido manchada. Pero cada vez que lo intento, siento que alguien más habla por mí, alguien que lleva mi voz, pero no mi alma. Y entonces lo entiendo. No se trataba de fe, ni de castigo, ni siquiera de milagros. Se trataba del silencio, del hueco que dejamos cuando llamamos a Dios, y no aceptamos su ausencia. Y ese hueco fue llenado. El último verso que escribo, lo escribo con ceniza, sobre esta madera vieja que fue altar. Aquí no hubo salvación, solo respuesta. ¿Y tú que lees esto? Si alguna vez tu fe comienza a sangrar, si tus oraciones rebotan como piedras contra la bóveda del cielo, no grites, no supliques, no insistas, porque alguien puede estar escuchando, y no es quien tú crees.